Nosotros necesitamos entender el funcionamiento, hay que entender el funcionamiento para que nosotros podamos diagnosticar y si nosotros ya aprendimos a diagnosticar, entonces ya podemos reparar. Pero es mejor si conocemos precisamente el funcionamiento de algo que pareciera tan simple, pero la verdad es que esto no es mecánica. Hay, hay más que nada neumática, termodinámica, un poco de mecánica, hidráulica, electricidad involucrada en esto. Entonces, hay ciertas cuestiones físicas que pues el ser humano no inventó, eso ya son leyes de la termodinámica y que si no las estudiamos o eso no hubo nadie que nos lo explicara, esto es lo que nos cuesta trabajo, entender este ciclo que tú estás viendo ahí se está repitiendo constantemente. Es decir, los componentes que ya vimos, como el compresor, el condensador, la válvula de expansión, el filtro, el evaporador, en fin, eso es lo que vamos a estudiar. Y de los compresores, como ya mencionaba, pues hay diferentes tipos. Uno de ellos es el de pistones. Y este de pistones axiales tipo revólver, comentaba que considero que es precisamente lo más conocido que tenemos. Así que mucho de la explicación se va a basar en él. Ahora, ciertamente el compresor que estamos viendo es un compresor que llamémoslo primeramente fijo y segunda que tiene un embrague o clutch, el cual es eléctrico para acoplar y desacoplar precisamente el mecanismo de lo que sería el esfuerzo que tendría que hacer nuestro motor. Te vuelvo a recordar que el alternador, la misma bomba de agua, la bomba de la dirección hidráulica, todos estos elementos junto con el compresor del aire acondicionado se conocen como caballos al freno. ¿Por qué? Porque simplemente mientras el motor a través del cigüeñal sea quien tenga que hacer girar al compresor, eso me resta potencia. Eso me va a quitar una cierta cantidad de caballos de fuerza que no podemos calcular directamente. Por eso hay potencia bruta y potencia neta. Bruta es cuando el motor está libre de todos los accesorios. Neta, ya teniendo que impulsar a estos accesorios. Y aquí puedes ver al compresor precisamente con sus racores, como le llaman, y el interior ahí del compresor, donde tenemos precisamente a nuestros pistones axiales que vamos a estudiar. La polea con el embrague ahí también incluido. Repito que no es otra cosa más que un embobinado al cual al meterle corriente eléctrica simplemente se forma un campo magnético y este hace que se acople directamente la polea con el eje que impulsa precisamente a nuestro mecanismo del compresor. Bien, como ya habíamos dicho, entonces, tenemos nosotros diferentes tipos de compresores. Los alternativos, los rotativos y los pseudo rotativos. De los alternativos tenemos dos. Repito, los de pistones axiales y los de tipo revólver acá, que es el más común. En algún momento vimos nosotros
el tema de suspensión y vimos una suspensión neumática, una suspensión inteligente. Esta suspensión, bueno, pues ocupaba precisamente un compresor así de biela y pequeño cigüeñal o manivela, donde simplemente tenemos los puertos de entrada y salida, admisión y escape, o succión y compresión, como quieras llamarlo. En el caso de la izquierda, pues creo que es algo muy fácil de entender por el conocimiento que muchos tienen sobre los motores, solo que aquí pues no hay chispa ni hay combustible. Solo succionamos, solo tenemos la fase de admisión y la fase de escape. Bien, mientras que a la derecha, como puedes observar, tenemos nosotros un plato que en este caso está moviendo a unos pistones. Dos se pueden ver ahí los pistones, que simplemente al ir hacia atrás crean precisamente la fase de vacío y al ir hacia el frente comprimen lo que hayan admitido, que en este caso será el gas. Así que nosotros pues tenemos ahí donde van los racores de conexión, pues tenemos tanto un conducto que sería el de entrada y otro de salida, uno de admisión y otro de escape, uno de baja presión y otro de alta presión. Y bueno, pues veo que algunos todavía tienen la confusión con respecto a lo que son las presiones. Y lo he visto incluso en personas que se dedican desde hace muchos años a esto y a esto de los motores también. No entendemos que una bomba, cualquiera que sea el tipo y cualquiera que sea el fluido, realmente lo que está entregando es un caudal de ese fluido. Un caudal significa una cierta cantidad de litros por segundo o litros por minuto o galones por minuto. Que la presión, su fórmula es una fuerza sobre una superficie. O sea que la superficie es muy importante. Por eso es que los diámetros de las conexiones, de los conductos, de las tuberías, cañerías, como le llamen en tu país, los diámetros son muy importantes, porque esto es lo que finalmente va a dar como resultado una presión total. Así que el compresor realmente lo que crea es un flujo. Y aquí la que estás viendo es eh, este compresor rotativo de paletas que también podemos decir que hay dos tipos. Y para quien se ha atrevido a desarmar lo que son las bombas de dirección hidráulica, podrá estar de acuerdo conmigo que la bomba de direcciones, la más común, es precisamente la bomba de paletas. Paletas que están metidas dentro de lo que sería unas ranuras. Y en esta ranura nosotros tenemos una paleta, por ejemplo, en esta posición, pero que si lo hacemos girar, al girar la paleta o todo el rotor, si lo hacemos girar, entonces simplemente se va a crear una fuerza centrífuga. Y esa fuerza centrífuga es la que obliga a alejar los cuerpos del centro, o sea, a que la paleta salga de su ubicación, de su ranura, de su alojamiento. Y entonces la paleta se va contra la pared
de lo que vamos a llamar el estator. Este estator hay de dos maneras. Como puedes ver que es ovalado, mientras que el rotor es redondo, el estator es ovalado. Eso, por supuesto, va a obligar a las paletas que aquí pues no puede salir, pero aquí definitivamente tiene espacio para poder salir. Acá también puede salir, acá puede salir. Y es en estos espacios entre las paletas que se transporta cualquier fluido, ya sea aceite o ya sea gas en este caso. Aquí no puede salir. Entonces, en azul estamos viendo nosotros el gas que está entrando entre el espacio que conforman las paletas, ok, es decir, este espacio que tenemos aquí o este espacio que hay aquí, este espacio, todos estos espacios. Pero conforme va girando, en sentido de las manecillas del reloj en este caso, se va disminuyendo el espacio. Acá pues porque es un óvalo y acá porque si ya observaste aquí hay una media luna, lo cual va a achicar, a reducir más el espacio y por tanto entonces el fluido se va a ver reducido en su volumen, en este caso, y obligado a salir, ¿ok? Así que entonces, simplemente nosotros vamos a pasar a nuestro fluido de la boca de entrada a la boca de salida, cualquiera que sea el tipo de compresor. Y repito, si me cambio de tema, cualquiera que sea el tipo de bomba. O sea, estas bombas de paletas las hay para aceite, las hay para vacío en aquellos motores que traen turbo y que necesitan vacío para poder accionar algunos componentes como el booster de los frenos trabaja con vacío y si hay un turbo, pues entonces pierdo vacío. Necesito una bomba y una bomba de paletas es lo que se está utilizando ahorita para precisamente crear vacío. En ese caso, ¿qué es lo que desplazan? Pues aire. Si yo desplazo el aire, entonces en automático voy a tener vacío porque lo estoy sacando de ese espacio. Bien, por tanto entonces, este es nuestro compresor rotativo, porque lo puedes ver que está girando de paletas. Muy bien. Ahora, que si es el más popular, no, no es el más popular. ¿Qué inspecciones tengo que hacerle? Básicamente las mismas que se le hacen a una bomba de dirección, vuelvo a repetir, las mismas, con hojas calibradoras y observar el desgaste de las paletas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Otro rotativo, otro compresor rotativo, pero que se le llama de scroll o de espirales, que te comento es el más popular de los compresores eléctricos. Como puedes ver, aquí no hay pistones. Aquí tenemos nosotros dos espirales. Una de ellas que está fija. En este caso sería nuestro estator y otra que sería nuestro rotor, lo que netamente el motor eléctrico va a mover. O en este caso que todavía trae polea, bueno, pues el motor de combustión mecánicamente. De tal manera que en este caso, este tiene la particularidad de ser muy silencioso. Observa cómo, por ser excéntricos, se crean espacios entre las diferentes espiras
que conforme sigue girando, entonces se reduce ese espacio y por tanto se da la compresión. De repente hay espacio donde entra el gas, se reduce el espacio, pues entonces ahí lo comprime. Esta, esta, este tipo de impulsores no le conozco aplicación hidráulica en bombas de aceite o bombas de algún otro fluido que no sea gas, quiero aclarar. Esta sí como que es especial para, en este caso, el compresor del aire acondicionado. Los otros es muy conocido en otras aplicaciones. Esta yo no la conocía o no la conozco en alguna otra aplicación. No digo que no exista, solo digo que no te puedo mencionar ningún ejemplo donde se ocupe precisamente estas espiras, repito, excéntricas que están creando ahí esos espacios que están cambiando conforme está girando. ¿Ok? Bien. Ya que se